Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Hoy no tengo imágenes, pero quiero que vaya a Isaías capítulo 55, versículo 6 y versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 6 y versículo 7. Diga conmigo, Dios. No le escuché, diga conmigo, Dios, dame hambre por tu presencia. Vamos, no le escuché. Diga conmigo, Dios, dame hambre por tu presencia. Dice la palabra de Dios que hay cosas que al hombre natural le parecen locura, que no las puede entender. Pero hay dentro de nosotros, escuche bien, dentro de cada uno de nosotros hay un ser espiritual que necesita de Dios. Entonces nosotros tenemos la capacidad de subyugar, de esconder, de aplastar a ese ser espiritual que está dentro de nosotros, que necesita de Dios. Si tú piensas, cuando yo digo Dios, dame hambre, si tú lo piensas, eso no tiene sentido. Dios, dame hambre por tu presencia, eso no tiene sentido. El hombre carnal, el hombre natural no lo puede entender. Pero cuando en la dimensión del espíritu, cuando es mi espíritu el que tiene esa necesidad, entonces yo puedo saber de qué se está hablando. Y yo creo que en Casa del Rey, yo creo que Dios está levantando y quiere levantar una generación de hombres y mujeres sedientas y hambrientas por su presencia. Yo voy a volver a repetir: Dios está levantando en Casa del Rey una generación hambrienta y sedienta por su presencia. Buscad a Jehová. Diga conmigo, buscad a Jehová. No se me duerma. Diga conmigo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mire, llamadle en tanto que está cercano. Dígale al que está a su lado: Dios está cerca de ti. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero decirle que en los últimos días he sentido la necesidad personal, y como iglesia, que iniciemos una temporada, un tiempo de búsqueda de Dios. Estamos al final del año, y normalmente cuando empieza un ciclo, cuando empieza un año, es cuando decimos: voy a buscar a Dios. Pero ¿sabe algo? Dios nos está llamando a buscar su presencia. Dios nos está llamando a buscar su rostro. Me parece que muchas veces perdemos de vista, olvidamos el propósito de ser iglesia. Olvidamos el propósito de ser iglesia. Quiero decirte que la iglesia no es un edificio, no es un lugar. El edificio es el templo donde se reúne la iglesia. Pero también quiero decirte que la iglesia no es un club de amigos. La iglesia no es un club de amigos. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A hacer amistades? No, ese no es el propósito. La iglesia no es un centro de entretenimiento. No es un centro de entretenimiento. La iglesia tampoco es una institución humanista. Porque la iglesia no tiene nada que ver. La esencia de la iglesia no tiene nada que ver. El origen de la iglesia no tiene nada que ver con el hombre. El origen de la iglesia tiene que ver con Dios. Y Dios es sobrenatural. Y Dios es sobrenatural. El hombre, el ser humano, es natural. La iglesia no es una institución humanista. La iglesia, mis amados, está conformada por muchos hijos que juntos buscan hacer la obra del Padre. Y quiero que lea la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 43. Así que miren lo que dice: los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire, este versículo está hablando de ese momento en el que Pedro predicó la palabra, predicó del arrepentimiento, y lo que la gente hizo fue recibir esa palabra, pero inmediatamente fueron bautizados. Versículo 42, mire lo que dice:
se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados. Pónganme el siguiente versículo. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios, maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. El Espíritu Santo en el día del Pentecostés llegó sobre los discípulos. Llegó sobre los discípulos. El origen de la iglesia, el nacimiento de la iglesia se da cuando el Espíritu Santo desciende. Antes de que el Espíritu Santo descendiera, no existía la iglesia. El origen de la iglesia, el nacimiento de la iglesia fue en el día del Pentecostés. Y sabe una cosa, cuando llegó ese momento, cuando el bautismo, cuando el fuego llegó sobre esa gente, los discípulos hacían algo, y es predicar la palabra. Ya lo leímos. Y después de predicar la palabra y la gente creía, los tomaban y los llevaban a bautizarse. Pero también dice la escritura que se mantenían firmes. Ponme el versículo anterior. Y se mantenían y perseveraban. Otra versión dice se mantenían firmes. ¿Sabes algo? Hoy en día necesitamos firmeza. Hoy en día necesitamos convicción. Hoy en día el ser humano carece de convicción. Un día está y otro día no está. La Biblia enseña que los primeros creyentes perseveraban. Los apóstoles perseveraban, es decir, tenían convicción. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto habla de que amaban la enseñanza. Una iglesia debe de amar la enseñanza. Tú como discípulo tendrías que amar la enseñanza. Tú como discípulo tendrías que anotar siempre lo que Dios te dice. La iglesia amaba la enseñanza, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego dice en la comunión. Eso significa que tenían comunión. Comunión no es socializar. Comunión tiene que ver con la misma convicción. Tengo comunión con alguien cuando tenemos la misma convicción y cuando tenemos el mismo sentir. Por eso la palabra dice: no os unáis a yugo desigual. Porque cuando hay un yugo desigual no puede haber comunión. Porque la convicción de uno es diferente a la del otro y nunca se pueden poner de acuerdo. La Biblia dice que los apóstoles tenían comunión unos con otros, es decir, estaban en un solo sentir, en un mismo ánimo. Pero también dice que ellos partían el pan. Significa que comían juntos. Sí, yo dije al principio que la iglesia no es un club social, pero entre iglesia, entre hermanos, entre compañeros de milicia, podemos tener tiempos de comida. Pero escuche una cosa, eso no es lo más importante, eso es parte de. Y luego dice: y perseveraban en las oraciones. Y perseveraban en las oraciones. ¿Sabe? La iglesia del inicio era una iglesia muy distinta a la que hoy existe. La iglesia del principio era una iglesia que día y noche constantemente estaban orando, estaban dedicados a la oración. La vida de esa gente fue totalmente entregada, fue totalmente dedicada a la obra de Dios. Pero ¿qué pasa con la iglesia de hoy que no quiere hacer la voluntad del Padre? Hoy la gente de la iglesia no quiere predicar la palabra. Hoy la iglesia no quiere enseñar. Hoy la gente de la iglesia no quiere servir. Hoy la gente de la iglesia no quiere leer la palabra. Quiere que Dios haga algo en su vida, pero no quiere hacer lo que la iglesia debe de hacer.
Si tú eres iglesia, si tú eres parte de la iglesia, si tú eres un hijo, una hija de Dios y eres parte de la iglesia, no estoy hablando de una comunidad pequeña, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Tú tienes la responsabilidad de hacer lo que en los orígenes se hizo. ¿Sabe una cosa? Era la búsqueda de Dios, era la comunión que tenían con Dios, era la intimidad con Dios la que llevaba a la iglesia a hacer la obra. Ninguno de nosotros podrá hacer la obra del Padre si no tiene comunión, si no tiene búsqueda de Dios. Necesitamos ser una iglesia, necesita ser un líder, necesita ser un discípulo, necesita ser un ministro que busque a Dios. Me parece que muchas veces eso lo ponemos en segundo término. Dejamos de buscar a Dios porque nuestra vida diaria tiene 1000 ocupaciones. Tengo que ir a trabajar, tengo que atender a los hijos, tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que ir de compras, tengo que sacar al perro a hacer sus necesidades, que no sé qué tantas cosas tengamos que hacer en nuestra vida. Pero no tenemos el tiempo o ni el anhelo de buscar a Dios. Cuando una iglesia, escucha esto, cuando una iglesia busca genuinamente a Dios, siempre ocurrirán cosas sobrenaturales. Siempre ocurrirán cosas sobrenaturales. Al paso de los años, la iglesia va perdiendo su esencia. Al paso de los años, la iglesia va perdiendo el foco de atención, va perdiendo el ABC, el inicio, el origen, y todo se empieza a transgeversar. Eso, siempre lo digo bien, es para que se ría. El propósito de la iglesia, ¿sabe una cosa? Transgiversar, gracias. Me quedé pensando, transgiversar. Qué bárbaro. Transgiversar. Tergiversar. Perdón. Cualquiera le pasa, venga a predicar a ver si no le pasa. El propósito de la iglesia, diga conmigo, el propósito de la iglesia. No le escuché. ¿Por qué cuando digo algo mal todos se ríen? Y cuando pregunto nadie contesta. Cuando le digo repita conmigo nadie repite. ¿Por qué? Somos muy buenos, ¿verdad? Para burlarnos de los demás. Diga conmigo nuevamente, el propósito de la iglesia es lo sobrenatural. No le escuché. El propósito de la iglesia es lo sobrenatural. El propósito, escuche, el propósito de la iglesia es que la gente se convierta. Cuando vemos el origen, el inicio, es porque había venido el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ahí comenzó la iglesia. Y en una predicación, un hombre llamado Pedro ganó 3000 almas. Hoy predicamos la palabra y no ganamos ni una sola alma. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos la presencia. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos volver a la búsqueda de Dios. Cuando hay una iglesia que busca a Dios, lo sobrenatural ocurre. La gente se convierte, los enfermos se sanan, los milagros ocurren, las señales del Espíritu Santo son reales, se manifiestan. Viene el bautismo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que busca a Dios. Le voy a aclarar algo. Presta atención a esto. Una persona puede tener un don, puede tener el don de sanidades o de milagros. Una persona. Y se puede parar en este lugar y puede haber alguien enfermo y el milagro ocurre. ¿Sabe por qué ocurre? Pregúntame por qué. Porque tiene el don. Porque tiene el don que Dios le dio. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una iglesia donde ocurre lo sobrenatural.
Yo estoy hablando de una iglesia donde ni siquiera se están predicando milagros, donde ni siquiera hay una persona parada ejerciendo el don, y los milagros y las señales y la salvación está ocurriendo. ¿Sabes cómo se origina eso? Cuando hay una iglesia que día y noche busca a Dios. Cuando hay una iglesia que día y noche ¿qué? Cuando hay una iglesia que día y noche ¿qué? Yo no sé tú, pero yo quiero en mi vida, en mi familia, en mi casa, en la iglesia, yo quiero lo sobrenatural. ¿Sabes cómo vuelve? ¿Sabes cómo llega a eso? Con la búsqueda de Dios. Por eso tienes que dejar fuera la religiosidad. Sí, la religiosidad. Jesús no es religión. No, Jesús no es religión. Perdón, Dios no es religión. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesús, porque le amamos a Él. Jesús, Dios no es religión. Tenemos que abandonar la religiosidad. Tenemos que abandonar los argumentos mentales. Hay muchas cosas en nuestra mente que no nos impiden acercarnos, que nos impiden buscar a Dios. Tenemos que abandonar la pereza. ¿Sabes por qué muchos no buscamos a Dios? Por pereza. Porque buscar a Dios no es fácil. Buscar su presencia no es sencillo. Buscar su presencia sí cuesta, da flojera. Pero eso es lo que necesitamos para ser iglesia. Eso es lo que necesitamos para que lo sobrenatural ocurra. Cuando dejamos de buscar a Dios, dice el versículo que leímos: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. ¿Me pones el versículo, por favor? Mientras pueda ser hallado. Significa que habrá un momento en el que no lo podemos hallar, no lo podremos hallar. Y el momento de buscarle es ahora. Por eso la iglesia tiene que volver su corazón a Dios. Yo no sé cuántos en algún momento de su vida, los que llevan algún tiempo en la vida de la iglesia, yo no sé cuántos en algún tiempo buscaban a Dios. Buscaban a Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando tú buscas a Dios, tu vida comienza a tener otra dimensión, comienza a tener otro sentido. Pero cuando tú dejas de buscar a Dios, todo se empieza a ir cuesta abajo, para abajo. Lo que estaba bien ya no está bien. Lo que estaba más o menos está de la patada. Lo que fluía ya no fluye. ¿Por qué? Porque dejé de buscar a Dios. Porque dejé de buscar su presencia. ¿Sabes algo? Dios está con nosotros. Pero ¿sabes algo? Dios no le muestra su rostro a todos. Dios está en este lugar, Dios está ahí junto a ti. Pero Él no le muestra su rostro, Él no le muestra su presencia a todos. Él no se manifiesta a cualquier persona. ¿Sabes a quién se manifiesta? Se manifiesta a aquellas personas que le buscan. Por eso dice: buscad a Jehová. Sí, cuando tú pierdes algo, cuando tú necesitas algo, te encargaron tal cosa, una vestimenta, que tengo que llevar esta playera. ¿Te pones a qué? ¿A qué? Te pones a buscar. Te pones a buscar. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad de una playera. Lo mismo pasa con Dios. Buscad. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Somos nosotros los que tenemos que ir. Él está, pero nosotros tenemos que buscar. Él está, pero yo tengo que ir a buscarlo. Pero si Él está, no es que yo tengo que ir a buscarlo. Jeremías 29:3, hay una promesa que usted se tiene que llevar en esta mañana. Y me buscaréis y me hallaréis. Esa es una promesa de parte de Dios. Todo aquel que busca a Dios lo encuentra. Quizá tú en algún momento de tu vida has buscado algo y no lo has encontrado. Yo he buscado muchas cosas y no las he encontrado.
Pero hay algo seguro que vas a encontrar si tú lo buscas, y es a Dios. Cuando hay un corazón que de verdad le busca, lo encuentra. Y ahí lo dice: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, sí, sí. A Dios no se le busca por obligación. A Dios no se le busca para que me haga un favor. Porque la iglesia a veces es así: quiere un favor de Dios, quiere que Dios le resuelva un problema, quiere que Dios le bendiga, quiere que Dios sane, quiere que Dios transforme. No, yo a Dios lo busco porque lo anhelo en mi corazón, lo hago de todo corazón. No porque mi esposa, porque mi esposo, no porque alguien me dice, no, lo busco porque lo hago con todo mi corazón. Por eso las semanas pasadas yo les hablaba de los tipos de corazón, 5 enseñanzas de tipos de corazón. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios. ¿Se acuerda de un corazón desinteresado, de un corazón desinteresado o indiferente a uno comprometido? ¿Se acuerda de eso? Prediqué de eso hace unas semanas. Mi corazón tiene que estar comprometido. ¿Se acuerda del corazón de piedra y del corazón de carne? El corazón de piedra nunca va a querer buscar a Dios. El que tiene el corazón de carne es el que va a querer buscar a Dios. Es que se necesita un corazón correcto. El corazón carnal, la mente carnal no va a querer buscar a Dios. Es el corazón espiritual el que va a desear buscar su presencia. Escuche, hay consecuencias cuando perdemos el origen, cuando perdemos el sentido de la iglesia. La iglesia es ¿cómo? La iglesia es sobrenatural. ¿No lo dije? ¿No lo dije? Diga conmigo, la iglesia es sobrenatural. Cuando yo pierdo de vista, lo sobrenatural se va. Hay consecuencias. Mire lo que dice la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Diga conmigo: no todo lo malo, no toda calamidad, no le escuché, no todo lo malo, no toda calamidad es culpa del diablo. Sí, porque cuando nos va mal, ¿quién se tiene la culpa? ¿Quién se tiene la culpa? Pobre diablo. Mire lo que dice la Biblia. No dice si Satanás cerrare los cielos. Dice Dios: ¿si quién? ¿Si quién? Si yo cerrare los cielos para que no haya ¿qué? Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mire, cuando una persona, cuando una iglesia, cuando un pueblo deja de buscar a Dios, los cielos se cierran. ¿Qué pasa cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando una persona deja de buscar a Dios? Los cielos se cierran. ¿Quién los cierra? ¿Sabe por qué? Porque no le buscamos. Si queremos cielos abiertos sobre nuestra vida, si queremos cielos abiertos sobre nuestra familia, sobre el ministerio, sobre el grupo de amistad, lo que tengo que hacer es buscar a Dios. Porque cuando los cielos se cierran, chao la lluvia, deja de haber lluvia. Y la lluvia es vida. Diga conmigo, la lluvia. No le escuché, la lluvia es vida. Versículo siguiente dice: si se humillare mi pueblo, mire, diga conmigo, hay una solución. Cuando el pueblo busca, el cielo ¿qué?
Pero cuando el pueblo deja de buscar, el cielo se ¿qué? Y yo no sé si el cielo sobre tu vida, yo no sé si el cielo sobre tu iglesia, yo no sé si el cielo sobre tu familia, yo no sé si el cielo sobre tu grupo de amistades está abierto o cerrado. Una cosa sé. Dice la Biblia, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es ¿qué? Y oraren y buscaren ¿qué? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo ¿qué? Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren lluvia sobre su vida? ¿La lluvia es qué? ¿La lluvia es qué? ¿La lluvia es qué? ¿Cuántos quieren lluvia sobre su vida? Humillación, buscar el nombre de Dios, orar, convertirnos de nuestros malos caminos. Dios escucha, perdona los pecados y sana nuestra tierra. Cuando el pueblo, cuando una persona deja de buscar el rostro de Dios, nuestra tierra sufre las consecuencias. Sí. Quien ha buscado a Dios sabe la diferencia que hay de un momento cuando se busca, cuando no se busca. Yo lo sé. Quien no ha buscado nunca a Dios, ese vive en una religiosidad y no sabe de lo que estoy hablando. Pero cuando hay una persona que ya buscó a Dios y ya lo dejó de buscar, sabe que hay una diferencia, hay un antes y hay un después. Y Dios te está llamando y Dios me está llamando. Dios nos está llamando a buscar su presencia. La lluvia representa la bendición de Dios. ¿Sabes por qué no hay lluvia sobre nuestros grupos de amistad? ¿Sabes por qué no hay lluvia sobre la casa? ¿Sabes por qué no hay lluvia sobre nuestra familia? ¿Sabes por qué no hay lluvia sobre nuestro negocio? La respuesta es sencilla: porque dejamos de buscar a Dios. Porque dejamos de buscar a Dios. Hay líderes que un tiempo buscaron a Dios con todo su corazón, pero lo dejaron de hacer. Hoy Dios nos está llamando a volver a la búsqueda de Él. Ya no hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas. Dejemos que sea la lluvia. Diga conmigo: la lluvia que haga el trabajo. ¿Sabe algo? Escuche lo que dice la Biblia, Joel capítulo 2. Alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su qué. ¿Demuestra qué? Es decir, que si el cielo se cierra y deja de haber lluvia, pero yo vuelvo a buscar a Dios, ¿qué va a pasar con la lluvia? La lluvia va a volver a caer, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Es fiel a su palabra. La lluvia que ha cesado en tu vida, la lluvia que dejó de caer sobre tu ministerio, sobre tu casa, puede volver a caer si tú buscas a Dios. Pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. Tiene que ver con la lluvia temprana y la lluvia tardía, las lluvias de otoño y las lluvias de primavera. Versículo 24, mire lo que dice: cuando Dios envía lluvia, el grano volverá a amontonarse en los campos de trillar. La gente se volverá a amontonar en tu grupo de amistad. ¿Cuándo? No cuando invites, no cuando publiques, no. Cuando busquemos a quién.
Cuando busquemos a quién, cuando busquemos a Dios, el grano volverá a que amontonarse. Yo no sé cuántos perdieron, pero Dios promete abrir el cielo y volver a darte. Y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Versículo 25. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron. Cuando yo dejo de buscar a Dios, el cielo se cierra. Pero Él también dice la Escritura que envía la langosta a devorar todo. Pero cuando yo vuelvo a Él, cuando Él me abre el cielo, Él nos devuelve lo que se perdió a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Mire, no fue el diablo, fue fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. ¿Y es fiel a qué? Fiel a su palabra. Él dijo: si me buscan, el cielo se abre, pero si me dejan de buscar, el cielo se cierra. Si me buscan, el cielo ¿qué? Pero si me dejan de buscar, el cielo se cierra. Y cuando Él cierra el cielo, para la lluvia, envía la langosta, envía el saltón, envía el revoltón, y todo se pierde. Alguien tiene que recuperar lo que ha perdido en mucho tiempo. Alguien tiene que recuperar lo que ha perdido en mucho tiempo. Alguien tiene que recuperar lo que ha perdido en mucho tiempo. Hay consecuencias cuando yo dejo de buscar a Dios. Yo vengo a decirle a la iglesia que Dios va a mandar lluvia sobre nuestra vida. Alguien puede decirle: Dios manda lluvia. ¿La puedes cantar? ¿La sabes? ¿Tú te la sabes, Álvaro? Diga conmigo: Dios manda lluvia. Ayúdeme con un micrófono rápidamente, por favor. Ahí no suban, ahí donde están. Rápido, por favor, con un micrófono. No suban. Rápido, por favor. Dios manda lluvia. Vamos. Cante conmigo. Bueno, no conmigo, con Kenia. Dios manda lluvia. Vamos, díselo. Derrama de tu espíritu. ¿Alguien necesita la lluvia para su vida? Envía hoy tu fuego. Alguien necesita la lluvia para su vida. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Si le buscas de todo tu corazón, Él va a mandar la lluvia. Vamos, díselo. El rocío de tu amor. Vamos, díselo. Llenando las vidas de la tierra, oh Señor.
cuando buscamos a Dios. Cuando buscamos a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer, escuche bien, es humillarnos delante de Él. Tenemos que aprender a humillarnos. Sí, la humillación tiene que ver con confesarle, con declararle quién somos. Decirle: Señor, yo dejé de buscarte. Señor, yo comencé a vivir y a caminar por malos caminos. Me humillo, vuelvo hoy mi corazón delante de ti. Lo segundo tiene que ver con orar. Buscar a Dios tiene que ver con orar. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con orar. Tenemos que ser una iglesia que ora. No para una ocasión especial, no. Una iglesia que ora. Tu grupo de amistad tiene que ser un grupo de amistad que ora. No a la hora del grupo, no por algo específico, no, que oran. Porque es parte de buscar a Dios. Humillarse, volver el corazón y orar. Pero hay algo muy profundo que Dios pide. Mateo capítulo 6 versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en ¿qué? Al Padre no se le ora en público. El rostro de Dios no se busca en público. No, aquí venimos a celebrar. A Dios se le busca en el lugar secreto. A Dios se le busca donde nadie nos ve. A Dios se le busca cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos dice es hora de orar. Cuando nadie nos dice es hora de leer. Cuando nadie nos dice es hora de... No, en ese momento se le busca. Es en ese momento en el que se le busca. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? Nosotros queremos orar en público, pero lo que se disfruta en público es la recompensa, porque la búsqueda es cuando nadie nos ve. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y con ruegos. Nuestra oración, nuestra búsqueda, presta atención, no solamente es de aquí, no solamente es del alma, porque no me voy a dejar mentir que cuando usted está triste, cuando usted tiene un problema y tiene dolor y tiene sentimientos por el problema, va a la presencia de Dios y está llorando y cree que está llorando por Dios, pero realmente está llorando por su problema. La oración en el Espíritu tiene que ver con entrar al lugar secreto y conectar mi espíritu con el de Dios. Escuche, no mi mente. Porque cuando usted está orando, la mente viene y la red social, la mente viene y el perro, la mente viene y lo que dejé pendiente, es la mente. Pero a Dios tenemos que orar en el Espíritu, tenemos que conectarnos en el lugar secreto. ¿Sabe? Para eso es un tema más profundo, solamente lo voy a mencionar. Para eso existen las lenguas dadas por el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que Él nos hace pedir, nos hace clamar con gemidos indecibles lo que nosotros ni siquiera sabemos que debemos de pedir. Es el Espíritu de Dios. Nuestra oración debe de ser en el Espíritu. Lo tercero, primero, buscar a Dios. Segundo, orar. Tercero, eso no le va a gustar.
¿Cuántos gorditos sabemos aquí? Esto no nos va a gustar. Lo tercero es el ayuno. Se busca a Dios cuando cuando nos humillamos. Se busca a Dios cuando oramos, pero también se busca a Dios cuando ayunamos. Sí, la iglesia nació de esa forma, con gente buscando, con gente orando, con gente ayunando. Lo he dicho en una ocasión y lo voy a volver a decir: hasta los brujos ayunan. ¿Sabe por qué ayunan? Porque saben que en el ayuno hay una conexión espiritual. Porque saben que el ayuno desata poder. La iglesia ha dejado de ayunar. Si yo le preguntara cuántos han ayunado este año, quizá nadie me levantara la mano, quizá, digo. Pero pregúnteselo usted: ¿ha ayunado este año para buscar a Dios? No porque voy a ayunar intermitentemente para bajar de peso. Eso no tiene que ver con el corazón, con la intención del corazón. Voy a ayunar porque necesito a Dios. Voy a ayunar porque necesito de Él, porque necesito encontrar su rostro. Usted tiene que saber que el ayuno trae victoria en medio de la prueba. Yo no sé qué prueba tú puedas estar pasando, pero cuando hay pruebas en ocasiones es porque el cielo se cerró. Pero cuando yo me vuelvo a Él en oración y ayuno, yo voy a tener victoria sobre esa prueba. Cuando se ayuna, viene un rompimiento sobre las cosas que nos detienen. En nuestra vida hay muchas cosas que están delante de nosotros que no nos dejan avanzar. Avanzamos, chocamos, retrocedemos, nos detenemos, volvemos a avanzar, pero no pasamos del mismo lugar. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una barrera, porque hay un tope. Y cuando hay un ayuno, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que busca a Dios en oración y en ayuno, esa barrera se tiene que romper. Esa barrera se va a romper. Le dije que no le iba a gustar. Y sí, ayunar es dejar de comer. Ayunar es dejar las redes sociales. Ayunar es dejar de ver Netflix. Es dejar de ver YouTube. Eso es ayunar. ¿Para qué? Para buscar a quién. Para buscar a quién. A Dios. Pero pastor, si Dios está en todos lados, sí, ya se lo dije, Dios está en todos lados, Dios está contigo. Pero no todos buscan, no todos encuentran el rostro de Dios. Solamente aquel hombre, aquella mujer que ora, que ayuna y que tiene el corazón dispuesto a sacrificarlo todo por Él. En la Biblia hay hombres y mujeres que ayunaron. Éxodo capítulo 34 versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová. Está hablando de Moisés. Para los que piensan que por un día que coman se van a morir, falso. Que no coman, perdón. Para los que piensan que 2, 3, 4 días que no coman se van a morir, falso. Y él estuvo allí con Jehová 40 días. ¿Y cuánto? Y 40 noches. Y no comió pan ni bebió agua. Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque Dios llamó a Moisés a subir al monte. Hoy Dios a más de uno, a más de dos, es más, lo voy a decir, a más de 10, Dios les está llamando a subir al monte. Moisés, toma las tablas y sube al monte. Y cuando Moisés subió al monte, no subió para divertirse, no. Él subió para buscar el rostro de Dios. Le voy a contar algo. Diga conmigo: lo que perdí lo puedo recuperar. Este es el pacto renovado.
Ya Moisés en una ocasión tuvo los mandamientos, tuvo las tablas. Lea el capítulo 20, el capítulo 34 de Éxodo. Pero Moisés las rompió. Perdió lo que Dios le había dado. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Que hay cosas que Dios nos ha dado, hay cosas que Dios nos dio en el pasado, pero nosotros las tomamos en la mano y las rompimos. Y Dios le volvió a decir a Moisés: Moisés, ahora sube al monte, toma las tablas y te voy a volver a decir que escribas. Yo tengo una pregunta. ¿Será que Moisés no tenía memoria para recordar? ¿Será que Moisés no pudo decir estos eran los 10 mandamientos y escribirlos nuevamente? No lo sé. Lo único que te puedo decir es que hay cosas que perdimos, que solamente las vamos a recuperar y las vamos a encontrar cuando subamos al monte, cuando oremos, cuando ayunemos y cuando busquemos el rostro de Dios. De otra forma, aunque yo sepa el camino, no lo voy a encontrar. Tengo que subir al monte a buscar su presencia. Me gusta lo que dice Éxodo 34. Ponme por favor el versículo 29. ¿Qué dice el 29? Mire: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, mire lo que dice la Biblia: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Mire, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, en ayuno, hay cosas que van a ocurrir en nuestra vida y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Moisés solamente obedeció, Moisés solamente buscó. Pero cuando él descendió, cuando él salió, cuando él bajó del monte, no solamente bajó con 2 tablas, sino que bajó con un rostro diferente. Alguien tiene que cambiar su rostro. Tenemos que cambiar nuestro rostro. ¿Sabes cómo se cambia el rostro? Volviendo nuestro corazón a Dios, orando, ayunando, buscando su presencia. El rostro no te va a cambiar porque estás alegre. El rostro te va a cambiar. Tu rostro va a resplandecer porque buscas a Dios. Todo cambió, diga conmigo, todo cambia después de hablar con Dios. Después de que hubo hablado con Dios, la vida de Moisés no fue igual. Dios nos está llamando a volver nuestro corazón a Él.